Cada una de las técnicas que vamos a ver a continuación va a ser profundizada muchísimo a lo largo del curso. Lo que me gustaría que se lleven de esta primera introducción es lo variados y diferentes en su enfoque que pueden ser los distintos algoritmos que están tratando de aprender exactamente lo mismo del mismo conjunto de datos. Un primer conjunto de algoritmos son los que están basados en árboles. Estos son los más exitosos a la hora de entrenar modelos supervisados sobre información tabular, ¿sí? De nuevo, sobre información que viene de una base de datos, sobre este conjunto de atributos y de características y registros. ¿Y qué hacen estos modelos supervisados? A veces en algún punto es tan simple que da miedo, pero después se va refinando bastante para mejorar la performance. Pero la idea base es probar de qué manera ir dividiendo a los datos de manera inteligente, ¿sí? De manera tal que los de una clase nos queden de un lado y los de otra clase nos queden del otro. También sirven para regresión, ¿sí? La idea es dividir los datos en base a sus características con reglas de if, then, else, tal cual las que antes programaba un ser humano, pero en este caso las descubrimos automáticamente. ¿Cómo las descubrimos automáticamente? Bueno, probando todo y viendo qué es lo que mejor divide. Entonces, ¿cómo sabemos quién va a sobrevivir al hundimiento del Titanic? La primera pregunta importante que divide a los supervivientes de los no supervivientes, todos vimos Titanic y se salva Rose, es las mujeres tenían mucha más probabilidad de sobrevivir simplemente porque tenían prioridad en los barcos salvavidas. Ahora, dado que una persona era hombre, ¿qué pasa si era niño o si era persona adulta? ¿Sí? Si era niño, tiene muchas más probabilidades de sobrevivir que si era adulto. Si tenía familiares arriba del barco, dado que era adulto entre comillas, ¿no? Mayor en este caso a 9,5 años, si tenía menos de 3 parientes arriba del barco, aparentemente tenía más probabilidades de sobrevivir que si tenía más de 3 parientes. Y esto probablemente tuviera que ver con la clase, ¿no? Las clases populares tenían más hermanos, más parientes arriba del barco y son los que también se quedaron abajo de los botes. Entonces, ¿cómo se encontraron estos puntos de corte? ¿Cómo se encuentra que la edad 9.5 es la más importante? Bueno, probando todas las edades, todos los valores de corte, ¿sí? Probando entre 1 y 2 años, entre 2 y 3, entre 3 y 4, entre 4 y 5, y así, ¿no? 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, todas las posibilidades. Bueno, resulta que la edad que mejor define quién se salva son los 9.5 años. Probando todas estas combinaciones es como se construyen los árboles, ¿sí? Y promediar, digamos, hoy en día no se entrena un único árbol, sino que se toman muestras de los datos, se entrenan distintos árboles y se ensamblan de distintas maneras, ¿sí? Y eso es lo que hace a las sutilezas de cada uno de los algoritmos que vamos a ver. Una forma de hacerlo es Random Forest, ¿sí? Que toma muchas muestras y promedia. Otra forma de hacerlo es a través de XGBoost, que básicamente toma los errores de un árbol y trata de explicar eso, y después los errores de lo que queda y trata de explicar eso con un nuevo árbol. Y después todos esos árboles se juntan o ensamblan, ¿sí? Y así, con distintas sutilezas, aparecen otras técnicas como LightGBM y Tree Gradient Boosting. Lo que se van a encontrar es que estas 4 técnicas aplicadas sobre los mismos datos suelen tener resultados muy parecidos, ¿sí?
hay muchos algoritmos porque las técnicas se fueron refinando, se fueron adaptando a mayor volumen de información, a menor volumen de información, pero normalmente lo que se van a encontrar es que estas 4 técnicas no tienen diferencias súper altas o súper significativas en su capacidad predictiva. Todas se basan en lo mismo y todas trabajan de manera bastante similar. Ahora, pensando en otro problema, ¿sí? Pensando en un problema de detectar clusters, ¿sí? Que ahora es un caso de un problema no supervisado. Van a ver que trabaja de forma completamente diferente. En lugar de pensar en reglas, mira el continuo de valores numéricos y lo que hace es lo siguiente. Primero elige 2 puntos cualesquiera de este plano, ¿sí? Donde tenemos 2 características nada más, tenemos la X y la Y, ¿sí? Por eso estamos pudiendo graficarlo. Por eso muchas veces para aplicar técnicas de clúster se usa primero reducción de dimensiones, porque en general es bueno poder visualizarlo y solamente podemos hacerlo cuando hay entre 2 y 3 dimensiones. Entonces, en este caso lo que hace es asignar 2 centroides al azar, ¿sí? Que son una combinación de X y de Y. Por ejemplo, en este caso, supongamos que este es el punto 1050 y este es el punto 5030, ¿sí? Se eligen con números random, con técnicas de encontrar números random, y se define estos son los centroides, ¿no? Y después se asigna los puntos al centroide que tienen más cerca. Cada punto está más cerca de uno o más cerca del otro. Como todo esto es al azar, bueno, si son equidistantes, no importa, agarramos cualquiera de los dos. Eso nos va a determinar 2 clústeres, pero todavía no son los clústeres correctos, ¿no? El clúster rojo me queda por acá y el azul me queda por acá. No es lo que yo visualmente querría. Entonces lo que hacemos es promediar los puntos de cada uno de los clústeres y reasignar los centroides, pero esta vez representando el promedio, ¿sí? De los puntos que tenían más cerca. Entonces los reasigno. Y después vuelvo a calcular quién está más cerca de quién. Entonces vuelvo a calcular los puntos y vuelven a cambiar los centroides. Y entonces vuelvo a recalcular los centroides. Y hago eso. Hay varias formas de hacerlo hasta que no cambien más, hasta que cambien muy poco, o lo que sea, ¿sí? Pero como ven, estos centroides que reasigno, recalculo, se van acomodando en el centro de un conjunto de puntos que están muy cerca entre sí y muy lejos de todos los demás, ¿sí? Esa es la definición de un clúster. Un conjunto de puntos que están cerca entre ellos y lejos del resto. Yendo entonces a otra técnica que tiene que ver, que es no supervisada, pero que esta vez tiene que ver con reducir dimensiones, es el análisis de componentes principales. Imagínense que tenemos 3 variables, la expresión del gen 1, la expresión del gen 2 y la expresión del gen 3. ¿Sí? Estas variables nos determinan un montón de puntos en el espacio. ¿Qué queremos hacer con PCA? Matemáticamente encontrar el plano, ¿sí? De todos los planos posibles que podríamos encontrar en el espacio, querríamos encontrar el plano donde proyectar estos puntos del espacio, ¿sí? Como ven, es este plano inclinado de acá que estamos dibujando en colores. Queremos encontrar el mejor plano en el espacio donde podemos proyectar todos los casos y que nos queden, ¿saben cómo? Conservando lo mejor posible las distancias que tenían originalmente. Entonces, esta cruz y esta cruz roja y esta cruz azul, en el espacio estaban muy lejos. Entonces, podemos proyectarlas en el plano de distintas maneras, ¿sí? Podríamos proyectarlas contra el eje Y, podríamos proyectarlas contra el eje Z, podríamos proyectarla contra el eje X. Pero esas proyecciones, que sería el equivalente a retirar una variable, no conservarían bien las distancias originales. Nosotros queremos que este punto y este punto, si eran los más lejanos en el espacio, sigan siendo los más lejanos en el plano. Para eso necesitamos encontrar el mejor plano que resuma esas 3 variables, ¿sí?
Entonces, la forma de lograrlo es hacer un conjunto de multiplicaciones de matrices para encontrar ese plano ideal, ¿sí? Hay que hacer un proceso de optimización con álgebra lineal y eso es lo que nos permite detectar los componentes principales, que de nuevo, conceptualmente, ¿qué es esto? Es encontrar las dos medidas que mejor resumen las tres variables que teníamos originalmente, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en el índice de masa corporal. ¿Conocen el índice de masa corporal? Es algo que usamos para medir si estamos saludables o no con respecto a nuestro peso y nuestra altura. En vez de tener que pensar en dos variables al mismo tiempo y decirle a la gente, si usted mide 1,55 m, entonces debería pesar entre tanto y tanto. Si usted mide 1,62 m, debería pesar entre tanto y tanto. Bueno, eso es mucha información y es difícil de comunicar. Entonces, resumimos esas dos variables, ¿sí? Dividiendo el peso por la altura al cuadrado, obtenemos un único índice de masa corporal y le podemos decir a la gente, si usted tiene entre 18 y 25 en este índice, entonces está saludable. Eso es, por ejemplo, una de las utilidades de reducir dimensiones. Ahora, esa medida de resumen no es una combinación lineal, ¿sí? No es una combinación algebraica perfecta de las dos variables originales. Entonces, lamentablemente, no la podríamos detectar o calcular con PCA. Lo que nosotros vamos a poder calcular con PCA son combinaciones lineales, o sea, el 70% de la variable x más el 30% de la variable x2 más el 25% de la variable x1. ¿Sí? Ese tipo de combinaciones sí nos permiten trazar el mejor plano. Pero aunque tengamos esa limitación, PCA sigue siendo muy útil para reducir dimensiones y además de PCA existen otras técnicas no lineales que justamente sí nos podrían ayudar a dar con algo más parecido al índice de masa corporal. Entonces, una vez que tenemos un modelo entrenado, ¿sí? Que nos permite predecir o clusterizar o reducir dimensiones, ¿cómo evaluamos cuán bien va a funcionar nuestro modelo cuando lo saquemos al mundo, ¿no? Al mundo salvaje, cuando lo pongamos a predecir para cosas que no conoce en lo más mínimo? Bueno, eso implica una serie de métricas que vamos a tener que calcular una vez que tenemos nuestro modelo entrenado.